Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 22 de enero. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante, cálida en Puerto Rico. Y estamos agradecidos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en esta mañana. Como todos los días, queremos comenzar nuestro devocional haciendo una oración y presentando. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita. Buenos días. Estamos comenzando nuestro espacio en esta mañana, luego de realizar algunas cosas que teníamos previstas para hacer en este día. Damos gracias al Señor utilizando las redes sociales, sabiendo que a pesar de que muchas personas hacen mal uso de ellas, para nosotros se convierte en una oportunidad de alcanzar vidas que hemos tenido a lo largo de nuestra socialización dentro, ¿verdad?, de las redes sociales, pero con un mensaje de poder y que aumente la fe para continuar hacia adelante. En esta mañana queremos saludar a mi hermana Carmen Rita, mi hermana Yadira Lugo, mi hermana Sandra Pizarro, mi hermano Eric Soto, su esposa Dora, mi hermano Arcelio Rodríguez. Dios bendiga cada vida que se conecta con nosotros, mi prima Daisy Rivera. Y saludamos cuántas personas: David Muñiz, Javier Rodríguez. Dios bendiga cada vida. José Luis Torres. Damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de lucha. Y en esta hermosa mañana acababa de saludarte, Eric y hermana Dora. Dios les bendiga. Buenos días. Dios te bendiga, Carmen Rita. Estamos muy contentos de que el Señor nos permita abrir los ojos a un nuevo día, y en esta mañana brillante en Puerto Rico, una mañana hermosa, donde estamos muy gozosos de saber que el Señor nos permite estar en pie. Damos gracias al Señor y presentamos este espacio. Gloria al Señor. Así que oramos y les invito a estar en comunión. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites compartir una palabra, Padre, desde nuestro hogar. Oh Señor, porque hemos realizado algunas cosas desde que nos levantamos, oh Dios, y tú, Señor, te ha placido permitir que esta transmisión llegue al alcance de alguien. Oh Dios amado, reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que fuera de ti no hay quien salve, reconocemos, Señor, que tenemos una asignación para hacer, oh Padre amado, y que es necesario que prediquemos tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Señor, lo que me has dado es lo que voy a dar, oh Dios, porque tuyo es el poder y la gloria. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que me acompaña en este en vivo. Padre, mira los que se han de unir más adelante, Padre mío, o tal vez, Señor, en la repetición. Oh Padre amado, permite que sea de bendición al cuerpo de Cristo. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro, hermana Yadira Lugo, Arlene Bravo, también Xiomara Méndez, son mis hermanas también. Dios les bendiga, hermana Carmen Rita, mi esposo Harry Mercado, que siempre me apoya y me acompaña en todo lo que hago. En este día hermoso damos gracias al Señor porque nos permite abrir los ojos a un nuevo día. Y hoy la palabra que vamos a compartir tiene un mensaje muy poderoso al cual he sentido en mi espíritu y he recibido esta palabra, porque fíjate que en las antiguas historias, ¿verdad?, que hemos estudiado, sabemos que los reyes eran tal vez poderosos en cuanto al tamaño de su reinado, del lugar que ellos gobernaban, de ese territorio que constituía su reinado. Cuán grande era, a mayores conquistas, más poder, más poderío tenía ese reinado. Nosotros sabemos que lo que hizo llegar a los jardines colgantes, a ser una de las 7 maravillas del mundo, fue porque se edificó un lugar muy hermoso, extraordinario, lleno de lujos, lleno de todos los recursos
que se podían y atraían la atención de aquellos tiempos. Fíjate que cada reinado que quería sobresalir, tenía que edificar, tenía que hacer algo que llamara la atención de aquellos territorios que estaban alrededor. Fíjate que cuanto mayor poderío tenía ese reino, tanto grande era ese reino. Por eso cuando el pueblo de Israel es sacado, ¿verdad?, de los lomos de unas personas que no podían tal vez tener hijos, y Dios hace pacto y le place al Señor escoger la nación de Israel. Dice la palabra del Señor que Dios lo hizo porque a Él le plació. Pero fíjate que a pesar de que el pueblo falló tantas veces, Dios nunca los dejó solos, sino que Dios ha seguido su trato con el pueblo de Israel. Y es para nosotros necesario reconocer, porque en ocasiones escuchamos cosas que son un poco erradas, pero nosotros sabemos por la palabra que de Dios es el poder. Y mira que cuando Jesús llega a la tierra, Jesús nace en el momento perfecto, en el momento donde se había diseñado la muerte de cruz. Y hoy vamos a estar leyendo la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versos del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: la fama de Jesús llegó a los oídos del rey Herodes, pues su nombre se había divulgado profusamente. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en estos poderes. Y otros: es Elías, y otros: es un profeta o alguno de los profetas. Al oírlo, Herodes dijo: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado de entre los muertos. Porque el mismo Herodes había ordenado apresar a Juan y le tuvo encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, con quien Herodes se había casado. Porque Juan decía a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías abrigaba rencor contra él y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabía que era un hombre justo y santo y le protegía, y se quedaba muy perplejo cuando le escuchaba, pero lo hacía con agrado. Para Herodías llegó la oportunidad cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, ofrecía un banquete a sus príncipes, tribunos y altos dignatarios de Galilea, y entró la hija de Herodías para danzar, y agradó a Herodes, a los que estaban con él en la mesa, de tal manera que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré, y te juro te daré todo lo que me pidas, hasta la mitad del reino. La muchacha salió y preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y la madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Herodías entró apresuradamente y le dijo al rey: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan. Y el rey se entristeció mucho, pero como se había comprometido por el juramento hecho en presencia de los invitados, no quiso desairarla, e inmediatamente ordenó a un miembro de su guardia que le trajeran la cabeza de Juan. Y el guardia fue a la cárcel y lo decapitó. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la joven se la entregó a su madre. Cuando sus discípulos se enteraron, vinieron, tomaron su cuerpo y le dieron sepultura. El Señor añada bendición a su santa palabra. Dios te bendiga, Arlene. Buenos días, mi hermana Madeline Tavares, mi hermana, ¿verdad?, carnal. Damos gracias al Señor porque estamos en esta transmisión. Fíjate que hay cosas, como les decía al principio, los reinados eran poderosos porque tenían una capacidad para ellos poder dirigir esos territorios, y edificaban grandes esculturas, grandes edificaciones, donde eso les haría ser prominentes dentro de la sociedad donde ellos estaban. Es decir, que un reinado iba a sobresalir del otro
por causa de las edificaciones que hacía. Fíjate que dentro de la historia se marcan muchos reinos que hicieron tal vez una aportación aún hasta nuestros días, porque podemos decir que el reinado de Carlomagno, ¿verdad? Donde él aunque era un hombre joven y muere joven, dice la historia que él conquista unos grandes territorios, y es esa la razón de que nosotros tal vez tenemos cierto legado de la aportación de los griegos para nuestro idioma. Y nosotros sabemos que dentro de esta historia, en la palabra del Señor, podemos visualizar algo que estaba ocurriendo ahí, y era que Jesús estaba en medio de unas controversias muy grandes. Fíjate que había alguien que había nacido antes que Jesús, porque Dios había enviado a un precursor para que pudiera presentar al Señor como el Hijo de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esa voz en el desierto, esa voz en el silencio era Juan el Bautista. Y dice la palabra que en el momento que menos se lo esperaba, Herodes, a pesar de que era confrontado por una verdad que tal vez le incomodaba, porque en ocasiones la verdad puede ser un poco incómoda para poderla procesar. La verdad en ocasiones se nos hace fuerte para digerir, porque nosotros somos confrontados con algo que es la verdad, y la palabra nos dice claramente que nosotros tenemos que vestirnos con el cinturón de la verdad, porque es lo que nos hará libres. Fíjate que este mundo vive de apariencias, que este mundo vive de una apariencia que te lleva lejos a tu vivir una libertad, te lleva a envolverte y adquirir tal vez unas deudas o adquirir unas cosas, unos problemas que no debes tener, porque el evangelio te hace libre. Pero si vives conforme a este mundo, probablemente estarás viviendo un momento muy difícil, porque en este mundo hay mucha competencia, porque en este mundo hay mucha apariencia, pero la palabra del Señor nos dice que había alguien que, a pesar de que tenía un reino muy poderoso, a pesar de que tenía autoridad, Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, Marcos capítulo 6, versos del 14 en adelante, y estamos hablando que Herodes era un hombre que estaba gobernando aquella parte de la ciudad, y dice la escritura que él era confrontado por Juan el Bautista para que él pudiera enderezar su vida y hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, dice la palabra que aquella voz insistente, la cual era de Juan el Bautista, lo llevó a estar preso. Fíjate que en ocasiones la verdad puede ser que nos incomode. Dios te bendiga, Yadira, buenos días. Puede ser que la verdad de alguna manera sea dura para procesar, pero la palabra del Señor dice que en el momento inesperado donde Herodes se había acostumbrado a proteger a Juan, porque a pesar de que Juan estaba preso, él estaba tratando de protegerlo. En aquel momento dice la palabra del Señor en esta historia que había un alboroto en la ciudad por causa de que Juan el Bautista era alguien que había movilizado la gente, y se preguntaban si era Elías, otros preguntaban si era alguno de los profetas. Pero en aquel momento Herodes estaba consciente de que él había decapitado a Juan el Bautista. Fíjate que aquí se habla en el Evangelio de Marcos de la manera tan fuerte como muere Juan el Bautista. Fíjate que en ocasiones en nosotros traer un mensaje puede ser que le estemos dando un mensaje a alguien y esa persona no lo acepta. Esa persona probablemente se molesta, pero esa persona por alguna razón necesita escucharlo, y es probable que tú en este momento estés compartiendo una verdad de la palabra con tu vida sin abrir sin decir una palabra. Probablemente lo que estás viviendo es
que estás viviendo un mal momento, un momento de persecución por causa de un testimonio que estás dando. Fíjate que a Juan el Bautista también fue guardado al principio por Herodes, porque Herodes, a pesar de que era confrontado con la verdad de Juan, en Juan había una unción poderosa, porque él venía a preparar el camino para que Jesús fuera presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hoy tú y yo somos libres del pecado, si hoy tú y yo somos libres de toda situación contraria, es porque Jesucristo en nosotros nos da convicción de pecado, que fíjate que fue lo mismo que no pudo hacer en el momento que estaba Juan el Bautista allí guardado en aquella cárcel, en el momento que Herodías, aquella mujer que estaba danzando para aquel rey Herodes, dice la palabra del Señor, que en aquel momento, bajo los efectos del vino, en el momento de haberse sentado en la mesa equivocada, en el momento de haber llegado a un banquete donde tal vez no era meritorio estar, probablemente a Herodes no se había fijado de que le costaría aquella voz, la voz de alguien que él había estado protegiendo, porque por alguna razón él había prevalecido en protegerlo, porque él sentía tal vez que de alguna manera era el único que le hablaba con verdad. Y es que cuando tú hablas con verdad, siempre Dios te va a honrar, porque Él es el que posee el cinto de la verdad, y aquellos que le servimos al Señor nos vestimos con esa misma vestimenta, porque en lo humano no podrás hacerlo, pero en la parte espiritual sí. Nosotros sabemos que cuando Juan el Bautista estuvo allí, estuvo un tiempo protegido por el mismo Herodes, y dice la palabra del Señor que llegó el momento inesperado en el que Herodes se sienta en la mesa equivocada, en el momento que no debió sentarse, aceptó y se distrajo, porque nuestros ojos nos pueden traicionar. Probablemente en el momento que se distrajo con aquel baile, aquella danza que tenía aquella mujer, probablemente dentro de aquellos movimientos probablemente sensuales para él lo habían distraído, y él había pedido una copa más y una copa más y una copa más, como pasa en ocasiones que nosotros no queremos enfrentar la realidad, y a pesar de que tenemos problemas queremos una copa más, porque no queremos pensar en el problema, porque queremos evadir. Para esto el salmista decía: quien me diese alas como de paloma, ciertamente huiría yo y me iría lejos. Sabemos que en un tiempo postrero como el que vivimos es muy difícil para las personas vivir siendo sobrios, porque ser sobrio implica que tú tengas que entender que el tiempo que vives es uno postrero. Probablemente lo más fácil sería irse debajo de una palma y frente a una playa comenzar a embriagarse, pero esa no es la realidad, esa no es la manera que tenemos que enfrentar las cosas. Nosotros reconocemos que dentro de nuestra vida natural hay una gran necesidad, y es que no podemos silenciar la voz profética. Fíjate que esto me hace pensar que a pesar de que Herodes era confrontado con las palabras de Juan el Bautista, Herodes no había decidido matar a Juan, porque como quiera había algo en Juan que lo llevaba a mirar sus errores, y probablemente sin él darse cuenta, él seguía protegiendo aquella voz que le estaba confrontando. Y es probable que en esta mañana tú te sientas tal vez de alguna manera diferente. Probablemente tú has estado luchando contigo misma, contigo mismo, y estás batallando contra las voces que se lanzan por tu oído para que tú te desanimes, para que tú abandones lo que Dios ha puesto en tus manos. Pero yo quiero decirte que a pesar de que Herodes era una persona que tal vez no conocía de Jesús de Nazaret, algo había acontecido con el mensaje que Juan el Bautista le había dado. Algo había pasado en él, y era que él estaba siendo confrontado con la voz profética, y él había decidido protegerlo. Pero qué triste es cuando nosotros descuidamos de alguna manera, Dios te bendiga, primo Tomás Rivera, cuando nosotros descuidamos de alguna manera nuestra conexión. Probablemente
probablemente en el momento del desánimo, probablemente en el momento de la distracción, en el momento que dijiste no va a pasar nada, una copa no es nada, un shot no es nada, probablemente en el momento que eso lo pensaste, no te diste cuenta que te estabas sentando en la mesa equivocada. Y Herodes estaba haciendo exactamente lo mismo, había protegido a Juan el Bautista, pero lamentablemente en el momento que se distrajo con las danzas de Herodías, comenzó él a ofrecer lo que no debió ofrecer, porque nosotros en ocasiones somos muy ligeros para hablar, porque en ocasiones nosotros somos más hábiles para hablar y nos metemos en problemas. Y dice la palabra del Señor que en aquel momento Herodes comienza a ofrecer hasta la mitad de su reino. Fíjate que estas palabras de Herodes le costaron la cabeza de Juan el Bautista. Fíjate que nosotros también en nuestra vida natural podemos estar en un momento de distracción, en un momento donde hemos echado a un lado la voz que nos habla, la voz que nos susurra, la voz que te dice detente, la voz que te dice no lo hagas, la voz que te dice estás en pecado, la voz que te dice arrepiéntete, la voz que te dice levántate, te caíste pero levántate, es tiempo de arrepentirte, el tiempo es hoy. Yo quiero decirte que para Herodes no hubo oportunidad, porque Herodes estaba ofreciendo hasta la mitad de su reino y había un compromiso. Tal vez había algo que él había puesto su palabra en empeño y no podía retroceder, no podía echar para atrás. Y probablemente nosotros, sin pensarlo dos veces, nos hemos sentado en la mesa equivocada y probablemente hemos silenciado la voz que siempre nos ha confrontado con la verdad, esa voz del Espíritu Santo que nos hace tanta falta para nosotros entender en qué momento tienes que parar, en qué momento tienes que decir: Señor, yo me arrepiento, Señor, yo no puedo seguir en esta vida como la llevo, Señor, dirígeme tú me diste todo lo que tengo, Señor, te necesito, yo no quiero perder la voz que me habla, esa voz que me dice que me arrepienta. Y en aquel momento Herodes se sienta en la mesa equivocada y, distraído por el vino, pedía una copa tras la otra, una copa tras la otra, porque cuando nosotros estamos fuera de la embriaguez del Espíritu Santo, lo que queremos es olvidar, lo que queremos es borrar la cinta, como decimos acá en Puerto Rico. Y nosotros sabemos que hay cosas que no las puedes evitar, hay cosas que nosotros tenemos que enfrentarlas, pero no las podrás enfrentar solo, porque si tienes el Espíritu Santo en ti, tú vas a poder vencer. El enemigo te susurra mentiras al oído para que tú termines pidiendo la cabeza de Juan. Créeme que cuando en el momento que terminó la danza y él ofrece abiertamente hasta la mitad de su reino, cuando él ve que aquella mujer pide la cabeza de Juan el Bautista, él se quedó como en una pieza, porque había estado guardando en vano a Juan para que en ese momento tener que mandarlo a decapitar. Pero eso fue lo que sucedió. Cuando nosotros somos muy ligeros para hablar, cuando nosotros estamos muy enfocados en otras cosas, probablemente estemos silenciando la voz que nos guía, la voz que nos ha llevado hasta donde estás, la voz que te ha permitido escuchar a Dios en el peor momento de tu vida. Probablemente no ha sido fácil, probablemente te ha dolido, probablemente dejar lo que te gusta, es probable que tu carne lo sienta, pero quiero decirte que en este día es importante que tú entiendas que de Dios es el poder, que nuestra vida es un préstamo y que es necesario que tú entiendas que la verdadera vida se encuentra en Cristo Jesús, que la verdadera vida comienza de adentro hacia afuera. Muchas personas se enfocan solamente en entrenar su cuerpo físico, pero se olvidan de que hay un alma que, si está enferma, que si no está en acuerdo con lo que Dios demanda de nosotros, probablemente se deteriora, probablemente terminará sacrificando la voz que siempre le ha hablado. Porque créeme, hermana, créeme, amiga, amigo, que en este día hay un ataque, una batalla campal. Y la batalla campal es en tu mente. La batalla campal es pensamientos contrarios. Fíjate que
Lo más fácil sería es andar embriagados por ahí, pero la palabra dice que es necesario estar sobrios, que es necesario velar, porque el tiempo se acaba. Y lamentablemente para Juan el Bautista no había más oportunidad, porque Juan el Bautista estaba ahí siendo preservado por Herodes, pero Herodes, en el momento de su descuido, en el momento donde aquel baile le llamó tanto la atención, se sentó a observar las danzas de aquella mujer, y mientras pedía una copa tras la otra, una copa tras la otra, en el momento que él había perdido el sentido, se pone de pie y ofrece hasta la mitad del reino, sin imaginar que aquella mujer ya había previsto pedir la cabeza de Juan el Bautista, porque siempre habrá una manera que el enemigo estará tramando para silenciar la voz que te habla, la voz que te dice arrepiéntete, la voz que te invita a orar, la voz que te invita a leer la palabra, la voz que te invita a ayunar, esa voz que te dice hazlo, busca a Dios, búscalo ahora que puede ser hallado. Es esa voz la que no puede silenciar. Fíjate que Herodes se puso de pie y dijo: yo doy hasta la mitad de mi reino. Y en aquel momento aquella mujer no se hizo esperar, ella pidió la cabeza de Juan, y en el momento que ella pide la cabeza de Juan el Bautista, a Juan lo mandan a decapitar. Y es que nosotros pudiéramos estar haciendo lo mismo cuando nosotros somos hábiles para pensar tal vez en nosotros. Tal vez nosotros estamos distraídos, desenfocados porque estamos ahí en nuestra propia vida, en lo que nos agrada a los ojos, lo que nos agrada a nuestro cuerpo. Pero yo quiero decirte que Cristo te da el balance perfecto, que Cristo te da razones y motivos para entender que cuando Él te llamó con un propósito. Fíjate que te dije al principio que los reinados eran grandes por sus edificaciones, por aquello que ellos tenían que llamaba la atención de otros reinos. Fíjate que el pueblo de Israel pudo construir en medio de aquellos tiempos un templo majestuoso que lo construye Salomón y lo hace hermoso para que se distinguiera el pueblo de Dios de los otros y compitiera con otros pueblos. Pero sabemos que todas estas cosas que se hacen externas probablemente te traigan otros conflictos, y fue lo que no pensaron, porque el pueblo de Israel, a pesar de que había logrado una edificación hermosa de un templo fijo en la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén, en el momento que se olvidan de Dios y comienzan a pedir el gobierno humano, comenzaron a caer. Y probablemente todo esto que sucede en la historia es parte de esas malas decisiones. Pero qué bueno que Dios en esta mañana nos hace entender que Él está tratando de llamar nuestra atención, que Él no quiere que tú te sientes en la mesa equivocada, que Él no quiere que tú descuides esa voz que te habla, esa voz que te confronta con la verdad, esa voz que te hace entender que un día estuviste viviendo para ti, pero hoy Él te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate que para Juan el Bautista llegó su momento final, y dice la palabra del Señor que en el momento que Herodes ofrece: pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró: te daré todo lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. La muchacha salió y preguntó a su madre: ¿qué pediré? Y la madre respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Herodías entró apresuradamente al rey y dijo: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero como se había comprometido por el juramento hecho en presencia de los invitados, no quiso desairarla, e inmediatamente ordenó a un miembro de su guardia que le trajeran la cabeza de Juan. Y el guardia fue a la cárcel y lo decapitó, y trajo su cabeza en una bandeja. Dice, y se la dio a la muchacha, y la joven se la entregó a su madre. Cuando sus discípulos se enteraron, vinieron y tomaron su cuerpo y le dieron sepultura. Esa fue la situación de alguien que, a pesar de que
de que amaba a Juan, en el momento que debió haberlo defendido, lo descuidó, se embriagó y ofreció hasta la mitad de su reino. Fíjate que nosotros pudiéramos creer que estamos preservando esa voz profética y probablemente al momento de nuestro descuido estamos apagándola para siempre. Es necesario que la voz del Espíritu Santo tú lo puedas retener. Fíjate que el Espíritu Santo, cuando Noé metió en el arca a su familia, dice la palabra que él envió una paloma hacia afuera para ver si ya se había disipado el agua, si habían bajado los niveles de agua. Fíjate que ahí vemos una expresión de lo que era la presencia del Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo no era una paloma, pero la palabra del Señor nos dice que también la paloma se representó sobre la cabeza de Jesús cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, porque en aquel momento de aquella paloma salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y es que nosotros sabemos que la voz del Espíritu Santo es la que le da orden al caos de nuestra vida. Es probable que nuestra mente esté en desorden, que nuestra mente esté turbada, que estemos viviendo un mal momento, pero yo quiero decirte en esta mañana que hay esperanza, que no te sientes en la mesa equivocada, que no te embriagues hasta ver el fondo de la botella, que recuerdes que de Dios es el poder, que Él te hace libre, que Él rompe las cadenas, que Él te da un nuevo comienzo, y es necesario que tú entiendas que este es el día aceptable. Fíjate que el mañana no nos pertenece, el pasado ya pasó, que tienes hoy el día de la decisión de que el Espíritu Santo te toque, que no pierdas esa voz que te llama, porque hoy es el día de salvación. Fíjate que para Herodes fue un momento muy triste tener que mandar a decapitar a Juan el Bautista después de haberlo estado protegiendo. Nosotros también pudiéramos estar negociando algo que Dios nos ha entregado, y en este día no permitas que el enemigo silencie la voz que te habla. Ese Espíritu Santo que tanto nos deja ver nuestra condición, los errores que tenemos todavía por corregir. Nosotros sabemos que de Dios es el poder, y en esta mañana es nuestro anhelo que tú entiendas que Dios tiene planes y propósitos contigo. Así que en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en este día no te presentamos una iglesia particular, no somos una denominación, no somos un grupo religioso que se viste o se arregla de manera diferente, no. La iglesia del Señor son corazones que han sido transformados por medio del Espíritu Santo, por la palabra. Y el Señor es quien hace el querer como el hacer, y es Él el quien te hace necesitar las cosas de arriba. Por eso en esta mañana te hemos venido a presentar el plan de salvación, y es que tenemos que confesar que hasta este día de hoy hemos estado viviendo de manera religiosa, de manera tradicional, pero que hoy hemos entendido que hemos estado muy lejos de lo que es la palabra. Oh Señor, en esta hora yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Yo te pido, Padre, que sea tu palabra la que penetre el corazón, Padre, y que tú rompas las cadenas. Mira nuestros contactos, oh Padre amado, cada vida que se conecta esté en vivo a esta hora, y los que lo escucharán después, permite que sea tu palabra, Padre, la que toque el corazón de alguien. Oh Espíritu Santo, la gloria es para ti. Reconocemos que nada pudiéramos decir o hacer si tú no hubieses hecho en nosotros lo que has hecho. Padre, la gloria es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por tu vida, por su palabra, y permite que sea Él quien toque tu corazón. Dios te bendiga, buen día, buen día, buen día y buen provecho. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Dios les bendiga grandemente. Buen día.